y Hábitat. Argentina Presidencia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy bienvenidos. Estamos aquí en el resumen, en Diputados TV, la actualidad legislativa y las principales noticias del día son estas. A ver. Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva avanzan en comisión proyectos para el financiamiento del sistema. Expertos en la temática expusieron sobre la articulación del sistema científico-tecnológico con el sistema productivo y de esta manera el proyecto de ley que se trata en comisión incentiva la formación de recursos humanos, entre otras cosas. Trabajo de la Comisión de Legislación General, se trató la derogación del decreto de la soberanía de las tierras. Además, la Comisión le dio tratamiento a 6 proyectos de declaración de días conmemorativos, la modificación de 2 artículos de la Ley de Convertibilidad y la modificación del acto constitutivo de una asociación civil. Bueno, y el tema ciencia es bien importante y más por estos tiempos, ¿no? En relación a todo, no solo por la pandemia, sino algo ya se charló durante la semana, lo que tiene que ver la ciencia aplicada a distintas actividades, tanto en lo económico como en lo que tiene que ver con la educación. Hola, ¿cómo le va, señor Claudio? Bien, muy bien. ¿Cómo están? Hola, Leo. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Comenzamos por ese tema, la Comisión de Ciencia. Cronológicamente, la Comisión de Ciencia sí se reunió a las 15 en la continuidad de otras 2 reuniones que ya había habido en semanas anteriores. Se siguen juntando testimonios para ver cómo se puede aplicar mejor el presupuesto de ciencia y cómo llegar a este objetivo de que en el 2035 un 3% del presupuesto pueda estar asignado a ese área. Asignado. Y cuando decís asignado, ¿es solo educación o investigación? Investigación, educación y en este caso uno de los temas que han hablado también en la Comisión es que el presupuesto nacional para el año que viene tiene una serie de partidas específicas, tanto para la Comisión Nacional de Energía Atómica como para distintos organismos como el INVAP y otros organismos de investigación tecnológica que empiezan a recibir partidas no solamente para su funcionamiento operativo, sino también para poder avanzar en áreas de investigación. INVAP está en Bariloche, ¿no? Exactamente. Ahí es donde desarrollaron satélites. Así es, exactamente. Mirá vos, eso, bueno, mirá lo importante de acompañar. Totalmente. Hoy entrevisté a un grupo de chicos, 16, 17 años, que ingresaron a un concurso que presenta la NASA y ellos desarrollaron una aplicación para detectar incendios en el planeta. Y vos sabés que ganaron y pasaron a la segunda instancia. Estamos hablando de un colegio secundario del Gran Buenos Aires. Sí. O sea importante que, todo imaginad si eso vos aparte lo apoyás y lo incentivás y lo motivás a estos chicos, ¿no? Sí, el estímulo es fundamental, del Estado. Sí. Hay muchos concursos en colegios industriales de todo este tipo de cosas. Este es internacional. La NASA, entonces, y vos te inscribís. Bueno, y estos chicos lo hicieron y pasaron a la segunda instancia. Y me parece bien, tiene parte que ver con lo que estábamos escuchando, ¿no? Sí, por eso. Por eso es importante que salga este proyecto, que se pueda... Hay que ver en la continuidad del trabajo legislativo, porque por lo general son temas a los que les cuesta colarse en la agenda. Bueno, pero este tiene actualidad, me parece. Tiene muchísima actualidad y uno de los temas que también se debatió en la Comisión es precisamente cómo poder garantizar de que en este escenario del futuro de la pospandemia el aparato productivo y de investigación pueda evitar un tema central, que es evitar la fuga de especialistas y de investigadores en este escenario. Una de las grandes preguntas es cómo poder orientar esta nueva reordenamiento del presupuesto para un escenario tan complejo como el del año que viene, pudiendo garantizar un poco la competitividad de la capacidad de investigación. Acá se habla del tema salarios para el científico. En la reunión anterior de esta comisión... tenés razón, lo hablaba. Lo habíamos compartido. Sí, es cierto, precisamente era uno de los temas, no solamente de poder mejorar los ingresos para los becarios del CONICET, sino también analizando un poco cómo son las escalas salariales, no solamente de los investigadores del CONICET, sino también la interacción con las universidades nacionales y la capacidad de las universidades nacionales son para eso. Quienes trabajan en silencio, totalmente invisibles. Bueno, solamente vemos el resultado final cuando
el satélite. Muy anónimo, sí, y lo que hablábamos también en el programa pasado es que salvo Río Negro con el INVAP y algunas otras cuestiones, es un área al que también le falta un poco de federalismo. Como a tantas, le falta una expansión, tenés que trasladarte a los grandes centros urbanos o a lugares específicos para poder tener elementos. Y acá debe haber aporte privado también, ¿no? Porque mucho de lo que se estudia y se analiza tiene que ver con la actividad privada. Es que ese era uno de los temas, cómo poder trabajar con el sector privado en una combinación exactamente que permita avanzar con una serie de proyectos, pero también poder mejorar la oferta salarial para que sea mucho más competitiva con sectores que a nivel internacional son muy competitivos. Hay que recordar que la ciencia y la tecnología argentina en este escenario tiene un nivel de competitividad importante. Es cierto que en ese plano una de las cuestiones tiene que ver con la discusión cambiaria y la paridad del dólar y las capacidades que puede tener la Argentina para poder exportar ciencia y evitar que esta situación implique de que no pueda exportar ciencia, sino que exporte especialistas y pierda su cerebro. Claro, y ahí sí, eso no, es intangible. Exactamente. No tiene precio, lamentablemente. Está bien, pero el mundo paga lo que sea. Mirá hoy, ¿alguien habla del costo de las vacunas? No. Acá quiero la vacuna. Después vemos cómo se paga. El mundo, plata hay en el mundo, Claudio. Y bueno, es que plata, ese es el quédate tranquilo que es hay un plata. tema muy puntual y que hace a la Bueno, pero por eso digo, el tema puntual ahora, pero en otros temas también es clave el trabajo científico. Sí, el satélite, tener un satélite para las comunicaciones, es clave también. Digo que tiene la premura de tener que resolverlo ya, porque está parada toda la economía y están todos los países del mundo interesados en que el mundo empiece a dar vueltas de nuevo, digamos. Sí, es cierto. José Luis Ricardo está en línea. ¿Qué tal, José Luis? Eduardo Serenellini, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo están todos ustedes? Acá estamos con Claudio, con Leo, tratando un poco el tema después de haber escuchado lo que llevaron adelante ustedes allí en la comisión a partir de las 3 de la tarde. Bueno, el tema salarial en relación a los científicos pasó en la reunión anterior. En esta reunión, ¿qué se trató concretamente, José Luis? Bueno, sí, apareció también tangencialmente, pero el eje de la discusión de hoy fue la articulación del sistema científico y tecnológico con el sistema productivo, digamos, ¿no? Con el aparato productivo del país. Claro. Y la verdad que hubo intervenciones muy importantes. Tuvimos al digamos, presidente de ITEC, tuvimos al responsable de la asociación de todas las digamos, unidades académicas de ciencias exactas y naturales del país, que son muchísimas, son casi 50 instituciones de todas las universidades nacionales, de un ámbito que hace investigación básica en ciencias exactas y naturales, que es fundamental. Armando Fernández Guillermet, que es el CUSEM. Tuvimos la participación también, por ejemplo, de la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia, que es una asociación que fue previa al CONICET en la Argentina, es casi centenaria, fue prácticamente la que actuaba para la promoción de la ciencia antes de la creación del CONICET, en los años 50, 60, y estuvo Susana Hernández, trayendo la voz de casi 30 instituciones, casi 15.000 científicos que han estado reuniéndose y haciendo recomendaciones para lo que va a ser el dictamen. Nosotros vamos a trabajar un mes ahora para mejorar los proyectos, para tomar todas estas iniciativas y buscar un amplísimo consenso, por supuesto, y recomendaciones de que la meta del proyecto que yo encabecé y muchos otros diputados. Bueno, ahí estamos, con el diputado José Luis Ricardo. Fíjate la cantidad en cuanto a la representatividad de científicos de todo el país. Miles, dijo, ¿no? Empezó el momento en donde empiezan a hablar las comunidades científicas y académicas sobre este tema. O sea, eso que yo les contaba, son invisibles, ya no. Exacto. Bueno, esto porque además el hecho de ser reuniones virtuales te permite darle cierta continuidad que antes no la tenían porque solamente se podían hacer cuando los diputados venían a Buenos Aires. Entonces, lo que te decía,
por ahí tenían que tratar presupuesto, tenían que tratar otro tema y no les quedaba margen para tratar. Pero más allá estos del temas. diputado en sí, acá hablaba de instituciones que representan al capital humano científico. Claro, pero tenían que venir presencialmente también. Ah, claro. Vos tenías que armar una agenda en la que tenían que venir todos. Y ahí tenés los tiempos contados. No, y el científico que tenía que venir de San Juan, el científico que venía de Catamarca. Llegaba acá, se encontraba, no, la Comisión de Ciencias se suspendió porque va presupuesto, porque va el aporte solidario, porque la agenda de los grandes temas te marca el trabajo y por ahí no te deja lugar para estos temas más chicos que son importantísimos. Debería ser, claro, un gran tema, ¿no? Entonces, eso es lo que pasaba antes, que la virtualidad está permitiendo. Por eso, la importancia del trabajo remoto. Y fíjate que tangencialmente se tocó el tema salarial también. Exactamente, sí, porque uno de los temas tiene que ver cómo el conocimiento público con el privado puede empezar a reproducir nuevos cuadros, mantener los que tiene y evitar que los que tiene se vayan por ofertas salariales mucho más competitivas. Uno de los debates tiene que ver con eso, con que la Argentina está en condiciones después de un proceso de duros momentos para la ciencia y en los últimos 10, 15 años han habido momentos muy controversiales y también de expansión del sistema científico. Uno de los temas que se han hablado en estas reuniones de esta comisión es precisamente cómo poder hacer una síntesis de eso a partir del desafío que implica la pandemia también para la ciencia argentina. ¿Qué hace, por ejemplo, Israel? Vos sabés que tiene un Silicon Valley allí en Tel Aviv. Ellos invitan a científicos, incluso a jóvenes estudiantes, le becan todo el viaje. Van, te llevan, te seducen y muchos quedan allí trabajando finalmente. Y lo que vos decís, te termina, ¿viste? Esto es lo que tenés acá. ¿Qué tenés allá? Hay países que tienen sistemas de cooperación científica muy agresivos y que en muchísimos casos están en condiciones como para porque tienen compañías del mundo instaladas allí. Entonces, esas compañías demandan de capital humano. Y el capital humano se agota o va mutando. Decís, bueno, Argentina, venga. Hay países como Israel, como Estados Unidos, como las potencias que tienen europeas, un presupuesto tienen algo para seducirte además. Claudia Bernaza, Frente de Todos por Buenos Aires. ¿Qué tal, Claudia? Eduardo Serenellini, gracias por atendernos. Ahí está. Hola, Eduardo, ¿cómo están? Buenas noches. Acá con Leo, con Claudio, acá estamos trabajando desde tempranito. Bueno, el tema ciencia, recién nos decía otro diputado, tomaron en algún punto nuevamente el tema salarial de los científicos. Estamos en realidad discutiendo los dos proyectos de ley que refieren al financiamiento progresivo de la ciencia. Lo que pasa es que el tema salarial siempre atraviesa las charlas. Hoy no fue un tema particular y específico, pero por supuesto que el expositor que vino del INTI comentó algunos retrasos salariales, algunos problemas de pase a planta. El tema del personal, de los trabajadores y trabajadoras de la ciencia siempre está. De hecho, yo acabo de presentar una ampliación del régimen previsional de los trabajadores y trabajadoras, porque ese tema siempre está, porque es una actividad a mano de obra intensiva. Así que el principal recurso de la ciencia es el trabajo humano. Y hoy mucha participación de instituciones que agrupan a científicos en todo el país, ¿no? Así es. Están participando gremios, están participando centros de estudios, asociaciones, diferentes asociaciones universitarias, académicas, de ciencias duras, de otro tipo de ciencias. La verdad que ha sido un abanico muy grande de personas que hemos escuchado a lo largo de las 4 reuniones y como te decía, no solo estuvo el tema específico de la ley de financiamiento progresivo de la ciencia, sino que también, por supuesto, apareció el tema salarial, que si bien es un tema de paritarias con el Poder Ejecutivo, lógicamente va a depender mucho del presupuesto 2021 y de que todos nos preocupemos por ese tema particular. Si bien el ministro se está preocupando, ha habido un último momento hace muy poco, el ministro Salvarezza conoce muy bien el tema y se ocupa muy bien del tema. Diputada Bernaza, ¿cómo le va? Leonardo Fredes la saluda. El tema, le consulto, el tema fue hablado con el Poder Ejecutivo. Ustedes tienen más o menos una pauta de por dónde podría ir el consenso en los proyectos. Y también le consulto si hay un cronograma de por ahí sacar esto antes de fin de año. ¿Ya tienen un trabajo más o menos fijado en cuanto a tiempos? Sí, el consenso en nuestro caso es el hecho de que el financiamiento progresivo de la ciencia fue presentado a lo largo de los años por muchos legisladores y legisladoras de mi misma fuerza política. Es un proyecto que viene presentándose de largo tiempo. Recuerdo el proyecto de ley del senador Perotti, en su momento de Guado de Pedro.
es muy querido y promovido por la comunidad científica y por todas las autoridades del ministerio. El ministro Salvarezza ha firmado un proyecto similar en su momento. Nosotros esperamos poder discutirlo antes de fin de año y hay dos posturas. La postura nuestra es una postura realista, situada, que piensa en un porcentaje del PBI muy asociado a los porcentajes actuales, a una gradualidad posible, a un contexto de pandemia y a los cálculos que hace el presupuesto 2021 que también estamos estudiando. Y hay otro proyecto que hace cálculos más optimistas, veremos, que justamente es de la misma fuerza política que dio por tierra con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Más optimista qué significa? ¿Que dice no es necesario tanto dinero? Dice estamos bien como estamos. Al ser más optimista. No, es optimista en el sentido de que pide un porcentaje de aporte del PBI muy alto respecto al porcentaje actual. Entiendo. Pide un salto muy alto, pide mucho financiamiento para la ciencia en un salto olímpico casi. El que no está en el gobierno siempre cree que los fondos son más tienen que ser más, ¿no? Les pasa a ustedes cuando fueron a la oposición y les pasa ahora a la oposición. Nuestro proyecto, cuando nosotros fuimos oposición, también fue un proyecto situado. Te remito, por favor, a los antecedentes de mi proyecto. Diputada, ¿cómo le va? Creemos en la ciencia. Perdón. Creemos en la ciencia y lo que me interesa comentarles es justamente que creemos en la ciencia en serio y creemos que efectivamente nuestra ley tiene que tener un destino de cumplimiento. No tiene que ser una promesa incumplida como tantas otras. Por eso es un cálculo situado. Igual es un financiamiento progresivo que calcula el 1% de inversión en ciencia y tecnología a lo largo de 10 años, que no es lo mismo que la inversión en investigación y desarrollo que ustedes estaban comentando antes que yo comentara. Allí sí esperamos que el Ministerio de la Producción haga muy buenos acuerdos para estos valles al estilo del Silicon Valley, ¿no? Sí, entiendo. Recordemos que el proyecto de ley que estamos discutiendo es sobre ciencia y tecnología e inversión del sector público en esta materia. Y a veces hay alguna confusión, y de hecho en algunos fundamentos del proyecto de la oposición hay alguna oposición porque muestra la inversión que hay en Israel o en Estados Unidos, que hoy también lo comentaba el profesor Eduardo Borkin, pero esos porcentajes de Israel y Estados Unidos refieren a investigación y desarrollo y hay mucha inversión privada. Es verdad. Que acá es muy débil la inversión privada. De hecho, prácticamente el 80% de nuestra inversión, tanto en ciencia y tecnología como en I+D, es pública. Sí, Israel tiene parte del ejército, parte del gobierno y parte privado. Son 3 patitas, ¿no?, que invierten. Ciberseguridad, etcétera. Claudio. Diputada, ¿cómo le va? Claudio Mardones la saluda desde el piso. Quería preguntarle con respecto al proyecto que usted presentó, porque uno de los temas que nosotros veníamos analizando es cuáles son los esfuerzos que puede hacer el Estado argentino, articulando con el sector privado, para poder evitar de que se vayan los científicos y los especialistas. Sin embargo, el régimen previsional también encierra una serie de esperanzas e incógnitas de los especialistas del CONICET y de los investigadores. En ese sentido, ¿cuáles son los alcances de su propuesta y específicamente a qué está dirigido en términos previsionales? Estamos hablando de 3 dimensiones de esa retención de las capacidades científicas de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Estamos hablando de 3 dimensiones. Una es el proyecto de ley de financiamiento progresivo y federal. Mi proyecto está pensando que el 20% de la inversión, por sobre la que ya hay, vaya a las provincias, a los sistemas científicos provinciales, para promover el arraigo de los trabajadores en sus territorios, para que estudien y hagan ciencia en sus territorios. Otra dimensión que también genera arraigo y que también les da previsibilidad a su trabajo es la ampliación del régimen previsional a grupos de investigadores que hoy no están alcanzados por el régimen previsional y también para el personal de apoyo. Y la tercera dimensión es haber repuesto el Ministerio de Ciencia y Tecnología, poner al frente a un hombre del sistema, como es el ministro Roberto Salvarezza, y desde allí pelear presupuesto, hacer paritarias que puedan jerarquizar los niveles salariales, dialogar con mucha energía en favor de la
de la inversión en ciencia y tecnología, y un presidente que ha anunciado hace pocas semanas una inversión en infraestructura de laboratorios en las universidades públicas. Siempre... Que son tres dimensiones distintas, cada uno de nosotros pone su aporte. Siempre fue importante, pero en estos tiempos, y de acá vaya a saber hasta cuándo, porque va en crecimiento, la importancia de la ciencia y tecnología, Claudia. Pero es medular, todo pasa por ahí. Absolutamente. Orgullosamente nos dicen que somos un gobierno de científicos. Y a mí me encanta ese mote en contraposición al gobierno de SEO, ¿se acuerdan? Me encanta ese mote porque efectivamente, tanto Cristina en su momento como ahora Alberto Fernández, son presidentes que le dan mucha importancia a este tema. Y bueno, el ministro es un hombre del sistema científico y tecnológico. Así que, bueno, y en mi caso... fui honrada con la vicepresidencia de la comisión, o sea, soy la autoridad de mi bloque en esta materia. Yo soy una cientista social y para mí es un honor y un orgullo poder trabajar por la jerarquización de los trabajadores y trabajadoras científicos, ¿no? Hoy contaba, cuando comenzamos el programa, que hoy tuve la noticia de un grupo de chicos de colegio secundario, 16, 17 años, que participaron de un concurso de la NASA a nivel internacional. Ellos presentaron una aplicación para detectar incendios forestales en el mundo, en la Tierra, satélite, etcétera, y ganaron y pasaron a una nueva instancia y con un entusiasmo, digo, bueno, ahí tenés el semillero, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Nos va muy bien en general en las Olimpiadas. Nuestro sistema educativo, a pesar de todos los vaivenes, es un buen sistema educativo que tendremos que seguir cuidando. Esta semana que pasó, unos profesores de ciencias sociales de colegios secundarios me han pedido, y la semana que viene estaré también en una carrera universitaria, con entrevistas que me van a hacer y que me hicieron esta semana estudiantes que hacen el rol de productor del programa, de entrevistador, de periodista, y yo me presto absolutamente a ese tipo de trabajos prácticos que generan los docentes y las docentes de nuestro país, porque realmente me parece maravilloso que los chicos desde los 15, 16 años ya se estén preparando como profesionales, ¿no? Está muy bien. Diputada, la saco un poquito de tema y en la continuidad del trabajo legislativo se viene el final del protocolo y el tema de continuar con el trabajo, y la pandemia sigue y los números no cesan. Ustedes, desde el bloque del Frente de Todos, siguen con la idea de trabajar virtual, y ¿con qué expectativas afrontan esta nueva renovación del protocolo? Bueno, la renovación del protocolo cuenta como antecedente lo que ha dicho el Poder Judicial respecto de reconocer su legitimidad, y además esperamos que con la firma de la mayoría de los jefes de bloque podamos seguir utilizándolo y que no sea tema. Que no sea tema, ya todos nos hemos acostumbrado, estamos entrenados, estamos haciendo una entrevista con ustedes casi como si yo estuviera en el piso. Lo mismo pasa con las reuniones de comisión, con las sesiones. Entonces aboquémonos a los temas sustantivos, no a este tema, para mí ya a esta altura, lateral, de si lo hacemos por vía remota o por vía presencial. En todo caso, que ese tema de cuándo debe ser el regreso progresivo al hemiciclo, que lo definan las autoridades sanitarias, no debiera ser ni tema de conversación, realmente. ¿Y por qué lo presentan? ¿Por qué se discute? ¿Por qué lo ponen sobre la mesa? Habría que preguntarle a la oposición. ¿Y por qué cree usted que lo ponen? Si es algo así, digo, lateral, ¿no? Bueno, me remito a las declaraciones que estoy escuchando en las marchas que hace las fuerzas opositoras, a los reportajes que ha dado el expresidente, donde para mí hay una negación de esta tragedia planetaria y de cómo ha impactado nuestra población. La verdad que me parece que discutir las sesiones remotas es una manera de abrevar o de alimentar esta teoría de que no es necesario estar en este aislamiento. No, más allá de lo que digan las redes, digo... Colaboran con un clima de malestar frente al gobierno. Pero mejor le decía, diputada... No quiero seguir trabajando en nuestra agenda. En la última sesión, un diputado del PRO se negaba a decir cuál era su voto, porque decía que la sesión no era válida, y lo decía desde la banca. Bueno, pero ya sabemos que ese diputado es un provocador. Y ustedes saben de quién estamos hablando.
Claro, claro, por eso le decía, más allá de lo que expresan en redes sociales, digo, se dan situaciones como esa en el recinto de que sí tiene un núcleo duro, Juntos por el Cambio, que insiste con que tienen que ser presenciales sí o sí. Pero somos 257 y hubo problemas con uno. Y frente a ese problema, el presidente de la Cámara le consultó a su jefe de bloque y el jefe de bloque respondió. O sea, creo que él hace esas provocaciones justamente para que ahora estemos hablando de él. Bernasa, recién charlábamos previo a la charla con usted y decíamos, el científico es como invisible, ¿no? Pasan los años y está ahí, trabaja en silencio y el resultado es más que importante. ¿Está bien que sea así? No solo es un trabajo muchas veces invisibilizado, no siempre hay resultados en un estilo, en una filosofía bilardista, digamos. A veces te la pasás años buscando un resultado que no llega tan fácilmente. Y de pronto un año diste el batacazo y hiciste un gran descubrimiento. Es ingrato eso, es muy ingrato en las ciencias el tema de que a veces hay mucho trabajo y no siempre hay logros llamativos para la comunidad. Justamente la pandemia lo que ha permitido es develar ese trabajo invisible. Lo mismo que otros trabajos invisibles, el de los recolectores de residuos, el trabajo comunitario. Hay muchos trabajos invisibles en esta comunidad que no son tan llamativos y que la pandemia demostró que eran los esenciales. Diputada, entre los temas invisibles se ha podido discutir en esta comisión que una gran parte de la inversión pública van para 3 o 4 provincias. Se lo pregunto a partir de su propuesta de federalizar los fondos federales para la investigación. ¿Cuáles son esas 4 provincias o ese grupo de provincias que recibe el grueso de la inversión pública y cómo debería ser desde su punto de vista? Mira, en este momento están las autoridades provinciales discutiendo, no solo las autoridades provinciales, también las universidades están teniendo diálogos muy intensos, son 2 semanas muy intensas en diálogos para pelear cada uno según sus intereses, ¿no? Así que está en plena discusión el presupuesto y el Ejecutivo está abierto a estos debates y a estos ajustes de último momento de los números. Y en general las provincias grandes son las provincias que llevan más inversiones porque tiene que ver con temas de infraestructura y diferentes gastos que tienen efectivamente las provincias más grandes. Pero las provincias chicas están haciendo valer su voz en estos días. Bernasa, gracias por estos minutos. Muy amable. No, gracias a ustedes, por favor. Gracias, gracias diputada, muchas gracias. Bueno, viste, a veces es injusto, y se tiene razón la diputada. Totalmente. Viste, trabaja y tal vez pasa esa persona y viene otra y le da continuidad a esa investigación. Y cuando llegó el resultado, ¿cómo? Muy anónimo. Muy anónimo. Sí. Bueno, tampoco ellos buscan el marketing. No, me parece, no es el perfil, ¿no? No es el perfil. No imagino yo un científico con ese... Exacto, no es el perfil. Acá entrevistamos en una oportunidad, allá cuando comenzaba la pandemia, en marzo, abril, en los primeros meses que estábamos acá, y apareció un científico. ¿Te acordás? No sé si era con usted. Y estaba en su laboratorio. Y ahí estaba lleno de cosas, de papeles. Y vos lo veías, fenómeno. La verdad que es interesante escucharlo. Totalmente. Muy interesante. Recuperamos a José Luis Ricardo. A ver, diputado, presidente de la comisión, ¿no? A ver si ahora sí podemos charlar sin interrupción. ¿Cómo están? Ahora sí. ¿Pueden escuchar ahora bien? Ahí está, sí, la podemos escuchar bien. Bueno, usted nos comentaba que mucha fue la presencia de instituciones representativas de una gran cantidad de científicos, directa e indirectamente. Sí, y quiero decir que yo lo que rescato, y ojalá todas las comisiones del Congreso, queremos establecer un estilo de trabajo sobre las cuestiones que son de Estado. Nosotros hace un mes, esta es la 4ª reunión prácticamente, más de 30 invitados, es decir, no tenemos el apuro de sacar un dictamen de un día para el otro. Y me parece que el Congreso tiene que recuperar
a veces la noticia todos los días nos lleva al apuro de la comisión que tiene que dictaminar el proyecto para que mañana se trate en el recinto. Esta forma de proceder nos ha hecho mucho daño legislativamente y en la calidad de los proyectos. Tenemos que recuperar una forma de discutir los temas, porque nosotros hacemos propuestas, mostramos una voluntad política, tenemos el conocimiento. Yo soy científico, el sistema científico, pero no podría decir que puedo, con mis ideas, representar al gran conjunto y a la diversidad de problemas que atraviesa el sistema científico-tecnológico, ¿no? Claro. Yo escuchaba el tema de la federalización, decía mi compañera de comisión. El tema de la federalización es una propuesta nuestra. Imagínense, hace 30 años que hago ciencia desde San Luis, así que lo conozco perfectamente, las marginaciones, el corredor central de la Argentina, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, digamos, y la acumulación de recursos para la ciencia, porque además tiene instituciones que han crecido y son realmente relevantes, no es caprichoso eso, pero ese equilibrio hay que cambiarlo y por eso está en nuestro proyecto también. Ricardo, ¿no? Cuando hablamos de federalizar, cada región tiene trabajos específicos regionales de acuerdo al lugar, de acuerdo a la región, etcétera, en cuanto a los estudios tecnológicos y científicos. No, para el ciudadano que nos ve, el sistema científico y de conocimiento que se produce básicamente en la red de universidades nacionales que tenemos, 57 universidades, y de los institutos adscriptos del CONICET y los institutos nacionales, más el INTA, el INTI y otras. Pero básicamente hay una red federal ya instalada en el territorio hace mucho tiempo, que fue creciendo, que hay que fortalecerla. Cuando hablamos de federalizar, a veces lo que queremos decir es que hay que imbricar, hay que involucrar a las provincias en la participación de ese entramado federal. Somos un país federal, los estados provinciales tienen un rol futuro muy importante, pero hay que hacerlos invertir más en ciencia y tecnología, hay que generar un andamiaje de relación institucional en el territorio que sume esa red federal que tiene la nación a la potencia del Estado federal provincia, ¿no es cierto? Que tiene que invertir más. Igual, cuando decimos las leyes, si ustedes ven en esta ley, y seguramente y fue en otras como había sido la ley Perotti, donde hay un porcentaje del financiamiento del Estado que tiene que traducirse a través de los emprendimientos provinciales, no solo del CONICET y de las universidades. Bueno, pero hay que poner en conjunción esos dos sistemas que hoy están prácticamente bastante divorciados en algunos lugares. Es decir, no es cierto que las universidades trabajan codo a codo con todos los gobiernos, no es cierto que trabajan no es porque no se quiera, sino porque, bueno, hay que abonar los dispositivos institucionales de relación. Mi pregunta apuntaba a conocer la actividad, ¿no? Digo, quien está en la costa desarrolla actividades en relación al estudio de los océanos, etcétera. Quien está en el campo, a eso me refería. Sí. No, en eso tenés, claro, es muy importante que el diseño y el financiamiento vaya a potenciar digamos, poner en valor las capacidades provinciales, no solo, digamos, en darle valor a lo que podemos producir, a lo que podemos inventar, porque a veces la tecnología de la información, nosotros tenemos aquí en San Luis una escuela de informática de muchísimos años, ¿no es cierto? Bueno, ahí no se necesita un recurso natural para producir innovación, conocimiento, valor agregado. Bueno, tú también estás en el agro, en la minería, de extracción segura, en el cuidado del medio ambiente, después están los océanos. Cada región tiene una infinidad de potenciales que hay que ponerlos en juego, y ponerlos en juego es, digamos, hacer interactuar, cosa que no estamos haciendo, porque tenemos una ley que hace 20 años se sancionó en el año 2001 de Ciencia, Tecnología e Innovación. Sin embargo, hay dispositivos de esa ley, por ejemplo, el GATEC, el Gabinete Científico Tecnológico, que es un instituto de esa ley, que prácticamente en 20 años no ha tenido una relevancia. Es donde se tienen que planificar, tiene que haber un Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. Nunca lo hemos hecho de esa forma, aún teniendo ya una ley, no esta que estamos discutiendo, sino ya la que ya tenemos. Entonces hay ámbitos institucionales, por ejemplo, el Estado
en materia de energía, de salud, de comunicaciones, de tantas políticas que son transversales, incluso al Ministerio de Ciencia y Tecnología, hay una gran posibilidad de articular todas las necesidades del Estado, y el Estado es un fuerte promotor de la inversión, del desarrollo. En muchos lugares el Estado, como en el nuestro, por ejemplo, con el tema de los satélites, es un actor importante, casi es una empresa misma, ¿no? Bueno, ahí el Estado tenemos que mejorar cómo atraviesa el conocimiento de los institutos, de las universidades, en las provincias y en relación a las necesidades del gobierno nacional. En todos los países del mundo el Estado es un impulsor fuerte del desarrollo tecnológico, ¿no? Después la inversión privada viene de atrás, hay que incentivarla, y ese es un capítulo que tenemos que rellenar en esta ley, que darle mayor contenido. El tema de género, el tema de la promoción a la inversión privada y el tema de la institucionalización del sistema. Diputado Ricardo, ¿cómo le va? Justamente sobre eso le quería preguntar porque su colega Bernaza recién, la diputada del Frente de Todos, nos decía que su proyecto para poder llevar al 3% de inversión del PBI en ciencia y tecnología en 2035 es muy optimista y en parte lo considera como un contrasentido a partir de lo que ha sido la política de ciencia y tecnología de la administración del presidente Mauricio Macri. ¿Cuál es su punto de vista respecto a esta crítica? No, bueno, primero, tengo un punto de vista muy concreto. Primero diría que el presidente Macri fue Macri presidente, no fui yo presidente. Y probablemente si me hubieran dejado tomar decisiones en ciencia y tecnología hubiera hecho otra cosa. Es decir, aquí el proyecto lo elaboré yo con otros diputados y ahí está la voluntad política. Pero segundo, cuando el Frente para la Victoria era gobierno, propuso un financiamiento del 3% del PBI. Así que, digamos, en todo caso podríamos decir qué pasó. El año pasado yo era era miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología y en la Comisión de Educación, y tenía a los mismos diputados diciendo por qué no se trataba el proyecto del 3% del PBI. Bueno, ahora lo podemos tratar. Resulta que ahora ya no es más el 3%, es el 1%. Quiero decir que el sistema científico argentino espera bastante más que el 1% del PBI como meta en 10 o 15 años. Pero ahora voy a una aclaración que es muy importante. Cuando nosotros estamos hablando en nuestro proyecto, no hablo del de... Pero acá no se trata de confrontar proyectos, hay que buscar consenso. Pero quiero decir algo que es cualitativamente muy importante. Cuando nosotros estamos hablando de financiamiento, queremos promover que el financiamiento agregado de todo el sistema, es decir, Estado más inversión privada como se debe concebir, porque si no, no funciona, si no, muere pronto. El Estado no puede sostener por sí solo el desarrollo del sistema científico y de transferencia. Privado más Estado tenemos que llegar a cerca del 3%. Pero para eso vamos a tener que hacer un esfuerzo del Estado más del 1%, llevar al 1,5, al 1,3 e incentivar razonablemente y de forma segura, transparente, la inversión privada, que hoy es del 20% de lo que pone el Estado, que sea por lo menos en 10 o 15 años el 50%, un igual a igual. Por cada peso que pone el Estado hay una inversión privada. Entonces ahí se va a entender que llegar más cerca del 3% es una meta global, agregada de todo el sistema. Cuando digo agregada es Estado nacional, sector privado y inversión de las provincias también, porque si uno desagrega las cosas, entonces no ve la totalidad. Es cierto, bueno, hoy el Estado está invirtiendo 0,3, 0,4, 0,5, según se lo mida. Tenemos que llegar a pasar el 100%. Hoy expertos, digamos, en la materia dijeron que el consenso que está llegando el sistema científico es que sea 1,5 la inversión del Estado. Bueno, si es 1,5 y buscamos que en 15 años el sector privado tenga estímulos que se retroalimenten, es decir, que potencien la inversión del Estado de un 1,5%, entonces podemos estar en 15 años llegando a un 2,5% o 3%. Gracias, entonces, diputado. Estamos hablando de estas cosas. Muchas gracias. No es que no estemos de acuerdo, sino que tenemos que tomar las partes. Gracias. Gracias, hasta luego, muchas gracias. Claro, ese es el porcentaje, uno dice el 1,5, pero mucha plata. Totalmente. Claro, por eso lo que le decía a la diputada Bernaza, que quizás me expresé mal y no me llevó a comprender bien, es que cuando uno es opositor
Sí, se entendió perfecto. Claro, bueno, por eso no, porque la diputada me dijo, vayan a ver el proyecto. Es fácil verlo de afuera. Claro, exactamente. Te pido mucha plata, total, el Estado que recauda no soy yo. Y si no pagás, quedás mal vos. Claro, viste, no te interesa. Yo te dije, claro, exactamente. Claro. Siempre ¿Y vos notás eso que ocurre? Siempre, sí, totalmente. Si mirás los proyectos de Juntos por el Cambio que hay en el contexto de la pandemia, tenemos planes, programas, y hay plata para todo. Como la había cuando estaba... Eso hoy. Eso hoy. Hace 3 años el oficialismo, el Frente para la Victoria, te pedía planes para todo, planes de empleo y todo eso al macrismo. O sea, y te decían, no te puedo mover un peso la tarifa. Por eso, sos opositor, sos oficialista, las demandas son distintas y los proyectos son distintos. Sí, es algo muy importante, me parece que está totalmente. claro. Y en el marco para de la mí el sector privado tiene que poner mucho dinero acá. Bueno, para mí tendría que ser porcentaje, realmente lo digo, porque es el más beneficiado. Exacto. Bueno, es lo que estaba diciendo precisamente Ricardo, y que entiendo que Bernaza también está de acuerdo precisamente en ese si vos concepto. tenés campo, un sector que tiene actividad y necesitas estudios determinados para ver el suelo, no sé, la siembra, todo lo que requiere el mundo, vos requerís de estos científicos. Exactamente. Es decir, bueno, apoyá, ayuda, es una contraprestación. Y tomar el hilito del trabajo con los privados. Hay que recordar, por ejemplo, la República Argentina es uno de los pocos países reconocidos a nivel global por la producción de energía nuclear para fines pacíficos. Junto con una empresa tecnológica como INSA en Mendoza, la Argentina, a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica, han llevado adelante uno de los reactores nucleares más eficientes en energía nuclear, como es el reactor CAREM. O sea, hay toda una hoja de ruta con respecto a avances tecnológicos del trabajo público-privado que entiendo que entran en otro prisma a partir de este debate. Aparte es nivelar hacia arriba, el mundo te ve con otros ojos. Exactamente, ¿no? Y tenemos aparte, necesidades de extrema, pobreza, pero también mostrar que tenés esto. Exacto, por eso no es empezar de cero en este caso, como decíamos al principio de las 2 entrevistas. En el caso del INVAP, con los avances en materia de radarización y en la fabricación de radares argentinos, es también, digamos, otro componente, el tema de la producción para la defensa. Otro de los elementos, digamos, en donde... El IDEP trabaja muy bien en Mar del Plata y trabaja en sintonía con la Universidad de Mar del Plata, que es un poco lo que vos decías, que la universidad de cada región tiene lo que le interesa específicamente. Aparte tienen el estudio ahí al alcance de su mano. Por eso digo, entonces en la Universidad de Mar del Plata se apunta al turismo, se apunta al tema pesquero. Todo lo que tiene que ver con la pesca. Claro, exactamente, y en otros lugares que tienen que ver con montañas, va a cosas que tienen más que ver con minería, o en el norte, o a lo tabacalero. Hay desarrollos en relación al campo. Hoy tenés robots que están las 24 horas del día durante todo el año porque trabajan con energía solar y van caminando el suelo y van tomando la humedad del suelo, las malezas, lo que pasa con los frutos. O sea, y eso es toda tecnología mucha desarrollada en Argentina. Totalmente. Es tremendo, ya no necesitas a alguien que vaya a observar el suelo, no, son robots así, pero literal, que están todo el tiempo moviéndose por el campo. Y eso se desarrolla, ¿entendés? En Argentina, totalmente. Todas las tecnológicas, todo. Exactamente. El desarrollo de ciencias básicas también. La Universidad Pública Argentina es reconocida a nivel internacional por el desarrollo de las ciencias básicas también y por la investigación en ciencias básicas. Pasamos al tema legislación general. Se reunieron hoy a partir de las 18 horas, previo a nuestro programa. Y ahí sí tenés distintos temas. Fueron 6, ¿no, Leo? 6 en total, por lo que tengo acá. Había 8 proyectos. 9 en total, 9, perdón. Pusieron uno al final, porque eran 8 y creo que terminaron siendo 9. Fundamentalmente lo que tiene que ver con días de determinadas cosas asociadas a las regiones del país. Derogación del decreto de soberanía de las tierras, 6 proyectos de declaración de días conmemorativos. Y la modificación de 2 artículos de la ley de convertibilidad. Exactamente. Sí, bueno, los días de, vos sabés que históricamente, cuando había por ahí menos canales de difusión, que no estaban en las redes sociales, eran motivo de burla de muchos canales. Dicen, mirá, tal lugar pone el día de la papa quemada. Y se burlaban y decían, y por ahí para el es importante. Sí, para el habitante de un pueblito de San... Mirá qué imaginación. ¿Cómo está el Leo hoy? Por dar un ejemplo burdo, ¿no? No, pero digo, para poner algo. Pero el día de algún
algún deporte que es muy local o de alguna costumbre que es muy de una región. Y hay que tomarlo con respeto, porque uno normalmente dice, mirá con los problemas que tenemos en Argentina, se ocupan de semejante... Bueno, justamente... Esa era la crítica. Los diputados históricamente están tratando el día de la bolita en un pueblito de que... Bien. Esa cultura está muy arraigada. Sigue creando. No, el de la papa quemada no estaba, el de la bolita sí. El de la bolita sí, en Santa Fe. Sí, creo que fue en Santa Fe. Claro, porque la fábrica de bolitas está en Santa Fe inicialmente, que eran fábricas de vidrio y que con el descarte hacían las bolitas. Y todavía hay bolitas de la familia Brecht y otros en Santa Fe. Claro, te di el pie, y que tienen la fábrica de bolitas que todavía se exportan al mundo, aunque les parezca mentira. Y el día, bueno, después tenés la capital. ¿Ha jugado a la bolita? No. Bueno, la capital de la pelota de fútbol. ¿Dónde es? Ahí no sabía. Belleville, Córdoba. Los Pagos de Mario Kempes, porque es donde está la fábrica más importante de pelotas. Mirá, ella lo aprendí hoy, ¿eh? Y vos de la bolita aprendiste también. Totalmente. ¿Viste? Ahí está. Era una fábrica de vidrio. Entonces tenían una máquina allí arrumbada que era para fabricar bolitas. No la usaban. La fábrica, bueno, del vidrio fue bajando en cuanto a actividad y uno de los empleados compró esa máquina y se puso a fabricar bolitas, a tal punto que exporta. Y el día de hoy, aunque les parezca mentira, que vos decís los chicos no usan, se exportan. Inicialmente las canicas, México, son las bolitas que utilizamos ahora. ¿Las de cristal o las lecheras, según cuál? Claro, pero siempre es vidrio. Claro, siempre es el trabajo con el vidrio, etcétera. Sí, la verdad es una linda historia. Bueno, esto por tener gente grande acá, ¿viste? Hacemos historia de estos temas que son interesantes. Bueno, Roxana Reyes, Unión Cívica Radical por Santa Cruz. ¿Qué tal, Roxana? Eduardo Serenellini, gracias por atendernos. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches a la audiencia. Bueno, acá estamos junto a Claudio, Leo. Bueno, tocaron varios temas hoy, diputada. 9 en total. Sí, los estaba escuchando. Algunos de los temas sí, efectivamente, tiene que ver con algunas declaraciones que a veces, es como dicen ustedes, no parece lo más cercano a las inquietudes y a las necesidades que tiene la ciudadanía hoy, ¿no? Donde estamos atravesados por tantos temas complejos, pero bueno, son proyectos que se han presentado de uno u otro bloque y que corresponde despacharlo, que tienen importancia a veces en algunas localidades o para algún grupo de personas, ¿no? Como el día que tiene que ver con el adulto mayor, y que tienen también un objetivo de concientización, de promoción de derechos, de modo tal que a veces, aunque se vea un poco fuera de agenda lo que se plantea, tiene que ver con el despacho de proyectos que son consensuados, que no tienen ningún tipo de conflicto y que sirven para ir avanzando con algún tipo de consensos en otros temas. Por ejemplo, ¿qué se trató hoy? En particular hay dos temas... A ver, en particular, sí, en su caso. Sí, en particular hay dos temas, sí que tienen alguna trascendencia y que pueden modificar derechos. Uno de ellos es el que elimina la prohibición de indexar deudas alimentarias. Esto en la práctica, para que se entienda qué significa, cuando se fijan cuotas alimentarias en función del ingreso del alimentante, sea la mamá o el papá o los abuelos en el caso de corresponda, a medida que va aumentando, en su caso el sueldo, como es en porcentaje, aumenta la cuota alimentaria. Pero el tema se complejiza cuando a veces se trata de un trabajador independiente, de un profesional, de un cuentapropista, o de distintos trabajadores que no tienen un sueldo fijo y que al juez se le complica bastante poner la cuota alimentaria en porcentaje de los ingresos. Entonces ahí es cuando empiezan a jugar la importancia de las necesidades del alimentado y los ingresos y las posibilidades del alimentante, y se llega a una cuota que suele ser una cuota expresada en valores nominales, fija, y había una prohibición de indexar. Entonces esto llevaba a que por efecto del aumento del costo de vida o bien por el aumento de otras variables, se generara una continua incidencia de aumento de cuotas alimentarias. Esto colapsa
o hace recarga al sistema judicial, obliga a asumir los costos que es enfrentar otro juicio de aumento de cuota alimentaria, casualmente a las personas que son más vulnerables y necesitan los alimentos. Lleva además un tiempo considerable conseguir este aumento, y entonces el tema de la prohibición de indexación ahora va a estar sorteada con este despacho que le va a permitir al juez, de acuerdo a lo que ya había en algunos antecedentes jurisprudenciales, establecer una indexación en la cuota alimentaria, y de esta forma que no haya un continuo devenir de incidentes de aumento de cuota. Así que es una alternativa legislativa de la cual estuvimos unánimemente de acuerdo, que tiende a proteger a los más vulnerables, a los niños, niñas, adolescentes, y que claramente entiendo que va a prosperar rápidamente luego de este despacho en el recinto y luego de la media sanción en el Senado, ¿no? Claro. Y bueno, el otro proyecto de los que directamente he trabajado y estoy consustanciada es con relación a la eliminación del requisito de que las sociedades civiles se constituyan por escritura pública. Ahora van a poder constituirse también por instrumento privado, y esto es un requisito que era necesario porque después de la última reforma, las sociedades, como las sociedades de responsabilidad limitada, que generalmente tienen buscan un rédito económico, tienen un fin económico, podían constituirse por instrumento privado y no tenían el costo de la escritura pública, esa formalidad. En cambio, las simples asociaciones civiles, que muchas veces son sin fines de lucro y que tienen otro tipo de objeto, requerían la escritura pública. A partir de esta reforma, de este proyecto, van a estar equiparadas y va a ser suficiente la simple instrumento privado. Instrumento privado, está bien. Diputada Reyes, ¿cómo le va? Claudio Mardones la saluda. Otro de los temas que... Bien, muy bien. Otro de los temas que se hablaron en la Comisión de Legislación General tiene que ver con la derogación del decreto 820-16, firmado por el entonces presidente Mauricio Macri, que tiene que ver con las tierras fiscales y las tierras rurales y la tenencia en manos extranjeras de muchas de esas tierras. Quería preguntarle cuáles son las razones de esta derogación y cuál es su punto de vista al respecto, porque su colega de Juntos por el Cambio, Pablo Tonelli, planteó sus reparos, dijo de que realmente era improcedente que el Poder Legislativo anulara un decreto reglamentario y que era mejor que promovieran otra ley en vez de avanzar en este sentido, y anticipó la negativa de la bancada opositora con respecto a esta anulación. Sí, eso es un tema de neto corte constitucional, lo que se está planteando, más allá de debatir la cuestión de fondo. Es por esto que ha quedado para la próxima reunión de comisión, para que lo sigamos debatiendo, y se tratará seguramente la semana que viene en una próxima reunión. El sentido de nuestro rechazo, que si bien no se trató, anticipamos el rechazo, fue claramente lo que significa avasallar facultades que son exclusivas del Ejecutivo. El decreto reglamentario no puede ser modificado a través del Poder Legislativo, es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo, y resulta claramente inconstitucional, violatoria de la división de poderes. O sea, más allá de otras cuestiones que pueden tener que ver con el fondo de la cuestión, y que bueno, se abordará cuando se trate el tema. Nosotros tuvimos reparos en el tratamiento, pedimos que lo sigamos discutiendo, pero desde ya anticipamos que en el caso de insistir no va a tener nuestro acompañamiento, porque es un tema de neto corte constitucional, es un avasallamiento de facultades, y entendemos que no compete que el Congreso avance sobre decretos reglamentarios. Gracias, diputada Reyes, por este tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, claro, y en cada uno de esos proyectos el análisis y el debate, ¿no? Exactamente. La Legislación General es una comisión clave, es la segunda de la Cámara, después de Asuntos Constitucionales,
Y como el nombre lo indica, legislación general, entran muchísimos temas y el aborto, por ejemplo. Todo es importante. Todo es importante. Me parece que hay que decirlo eso, ¿no? Todo. Y hay buena relación entre Cecilia Moró, que es la presidenta del Frente de Todos, y Carla Carrizo, que es la vicepresidenta, que es de Juntos por el Cambio, y está trabajando muy bien y sacando muchos temas la comisión en esta nueva etapa. Claudio. Entiendo que uno de los temas que queda en el próximo round de la Comisión de Legislación Legislación General, tiene que ver con este tema que hablamos con la diputada Reyes, precisamente porque abordan la cuestión constitucional, pero el tema de fondo, precisamente, tiene que ver con que ese decreto lo que establece es la reglamentación sobre la titularidad de dominios, especialmente, digamos, en territorios rurales, en donde hay un gran debate con respecto a la extranjerización de tierras y en la intervención del Estado para evitar la multiplicación de esa extranjerización. Hay que ver cómo va a seguir ese debate, porque por fuera del planteo y los reparos constitucionales que planteó tanto Reyes con nosotros como el diputado Tonelli en la comisión, el tema de fondo tiene que ver precisamente sobre cuál es el enfoque que va a haber para esa regularización de dominios y esa titularidad de dominios. Si vos querés comprar algo en el exterior, tenés que... Exactamente. Brasil, por ejemplo. En Brasil querés hacer una inversión, tenés que tener un socio brasileño. Exacto. Queremos poner nosotros de una empresa en San Pablo, bueno, ellos te exigen por ley tener un socio brasileño. Si no, no podemos poner el pie en Brasil. Bueno. Ahí tenés un botón exactamente, totalmente. Saludamos a Hernán Pérez Araujo, Frente de Todos por la Pampa. Hernán, Eduardo Serenellini, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Hola Eduardo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué otros temas tocaron hoy en esta Comisión de Legislación General? Ya algunos temas hablamos con la otra diputada. ¿Qué temas que nos pueda comentar Pérez Araujo? Bueno, de trascendencia me parece que tenemos que mencionar la posibilidad de modificación de la ley de convertibilidad en cuanto a la actualización de deudas por concepto alimentario, ¿no? Esto teniendo en cuenta una visión de política de género y de preservación de derechos de quienes son en general los beneficiarios de deudas alimentarias, que son los niños, niñas y adolescentes. Ante la imposibilidad de indexación y de actualización por parte de esta ya vieja ley de convertibilidad, que seguramente en algún momento tendremos que rediscutir en cuanto a la generalidad, bueno, un proyecto de la diputada Álvarez Rodríguez y varias otras, para que también obtuvo unanimidad. Y después un proyecto que habíamos suscrito con mi compañero de la provincia de La Pampa, el diputado Ariel Rauschenberger, respecto a la flexibilización de la constitución de las asociaciones civiles, que en la nueva redacción del Código Civil y Comercial de la Nación exige la constitución mediante escritura pública. Bueno, esto ya lo veníamos conversando desde antes de la pandemia y hoy en día ya verdaderamente entendemos que la exigencia de escritura pública para la constitución exige un rigorismo formal que innecesario y sobre todo en los tiempos que corren. Así que la posibilidad de constituirlas a estas asociaciones civiles mediante la simple certificación de firma por parte de un escribano público, entendemos que hace además mucho menos oneroso. Bueno, muchas transacciones hoy, muchos contratos se están manejando ya. La nueva ley de alquileres, por ejemplo, permite eso, ¿no? Que ciertas garantías se haga una firma electrónica, etcétera. Bueno, en algunos temas hay que actualizar y me parece bien, Hernán, en puntualmente, ¿no? Parece oportuno. Sobre todo lo que tiene que ver con flexibilizar rigorismos formales, que esto no, que se nos enojen los escribanos, ¿no? Pero algunas cuestiones no tienen mucho sentido en los tiempos que corren. Esto que decís vos hoy, un dictamen que acabamos de suscribir mediante firma electrónica, verdaderamente para constituir una asociación civil, que son en general ONG, claro, que tienen fines de lucro, que hacen a fuerzas vivas de nuestra sociedad. Bueno, eliminemos todas estas cuestiones que además hacen mucho más de engorroso, hacen oneroso el trámite. Sí, es cierto. Más allá de estos proyectos puntualmente, ¿qué otros se trataron? Tal vez
Es difícil decir de menor importancia o menor relevancia, porque en definitiva todos son importantes de acuerdo a aquel que lo ha presentado, ¿no? Oh, claro, sí. Yo creo que estos eran los más relevantes. Después hemos tratado algunos proyectos referidos a la designación de algunas fechas, por ejemplo, el Día de la Transhumancia, el Día de los Charanguistas, el Día de la Mujer Chamamecera. Seguramente son, sobre todo, proyectos que tienen que ver con cuestiones regionales, ¿no? De los y las charanguistas, bueno, por la fecha de nacimiento del gran Jaime Torres, conocido por todos, emblema del folclore argentino, pero después el Día de la Transhumancia, que tiene que ver con la cría de ganado de manera muy específica en algunas regiones de nuestro país, caso de Neuquén, fue un proyecto de la diputada Alma Zapag. En general hubo, salvo que ustedes recién hacían referencia previamente, que se decidió seguir tratando en comisión, no hubo mayores discusiones y fueron todos suscritos por unanimidad de los diputados y diputadas. Pero se va sacando trabajo de este modo que a veces es un tanto discutido. Bueno, se comprueba que se puede trabajar de esta manera, aunque entendemos que no es la ideal, ¿no? A todos nos gustaría estar ahí. Claro. Diputado, sí, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. Justamente en el modo de trabajar, la semana que viene se vence el protocolo y hay que renovarlo, o si, como quiere Juntos por el Cambio, hay que venir a trabajar presencialmente aquí a Capital. ¿Qué hacen? ¿Preparan las valijas? ¿Van a tratar de que no sea realmente presencial y continuar con el sistema mixto? ¿Cuál es su postura? Mira, mi postura es la del bloque de Frente de Todos, es la de prorrogar el protocolo y seguir cuidando no solo a nosotros, esto lo hemos dicho ya en reiteradas ocasiones. Se trata de... el gobernador de La Pampa, por ejemplo, acaba de anunciar la vuelta a fase 2 de la ciudad de Santa Rosa, por 10 días. Bueno, ese contexto, aun cuando podemos ser considerados esenciales, y lo somos por el primer decreto del presidente de la Nación, entendemos que de no ser necesario y exigente la cuestión, podemos seguir trabajando de este modo. Está claro, se han podido llevar adelante debates en todos los órdenes, todos los proyectos que han llegado al recinto. En comisiones hemos tenido discusiones profundas, por ejemplo, en la Comisión de Presupuestos respecto del aporte a las grandes riquezas, se pudo emitir dictamen mediante este sistema. Bueno, sigamos trabajando de ese modo y cuidando sobre todo a quienes nos rodean. Esto no se trata de ser más o menos valiente, hacer o no las valijas e ir a Buenos Aires o no. En caso de que haya que hacerlo, y que así se decida, lo haremos, pero tratemos de evitarlo mientras se pueda, ¿no? Obvio que esto no tiene que ver con gustos personales. Seguramente yo prefiero estar en el recinto o prefiero estar en la sala de comisiones. Quienes asumimos el 10 de diciembre hemos tenido 4 o 5 sesiones presenciales y ya hemos tenido más mediante el sistema telemático. Y no es lo mismo, seguramente no es lo mismo, pero bueno, es la herramienta que hoy tenemos y a la que tenemos que echar mano y sacarle todo el producto posible. Diputado, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. Sobre este tema quería preguntarle, porque quedan 7 días del protocolo vigente, la semana que viene se vence, hay esfuerzos para que haya una sesión antes en donde pueda pasar el presupuesto, que ya va camino a tener un dictamen de mayoría. Quería preguntarle desde su punto de vista y como integrante del bloque del Frente de Todos, si están avanzando en alguna negociación para poder garantizar de que el presupuesto pueda ser tratado en forma mixta y
y eludir el planteo que hizo Juntos por el Cambio para reclamar mayor presencialidad, no solamente en el presupuesto, sino también en el aporte para las grandes fortunas, la reforma judicial y la merma de el recorte de la coparticipación federal para la Ciudad de Buenos Aires. Toda esa agenda se empieza a cortar en este contexto. Queda muy poquito de protocolo, viene la negociación para el nuevo protocolo y se nos viene encima la votación del presupuesto. ¿Cómo cree usted que va a ser esa situación? Si va a haber una síntesis o si cree usted de que ese debate se va a cruzar con la renovación del protocolo y nos encontramos con otro escenario. Yo creo que, a ver, en estos escasos días que quedan se puede hacer una sesión con el protocolo vigente y de no lograrse, mediante la prórroga se podrá sesionar. Quienes deseen hacerlo presencialmente, tienen la habilitación de hacerlo siempre y cuando respeten los protocolos sanitarios, ¿no? que exige la situación. Además, esto del sistema mixto, mientras nos pongamos de acuerdo en presencial, el logueo, digamos, de todos los diputados, bueno, quien esté en el recinto, quien esté en su casa, quien esté en una oficina, eso va y corre por cuenta de cada uno, me parece, ¿no? La exigencia de parte del bloque de Juntos por el Cambio de presencialidad de miembros de otros bloques me parece verdaderamente un disparate, no tiene razón de ser en este momento. Insisto, estamos en el pico de la pandemia, demorado seguramente, probablemente se ha extendido esto mucho más de lo que todos deseábamos y de lo que todos esperábamos además. Cuando esto se inició creímos que duraba mucho menos y ahora verdaderamente no sabemos hasta cuándo. Bueno, ustedes lo vivieron así en La Pampa, ¿no? Fueron de las provincias que tenían vida normal mientras todos nosotros estábamos confinados. Ustedes, la mayoría estaba ahí en La Pampa, tenían reuniones familiares, recuerdo, etcétera. Y bueno, y después se dio vuelta la historia, como lo que nos acaba de contar. Hasta hoy, Eduardo, hasta hoy están habilitadas las reuniones sociales, hasta hoy a 0 horas. Por el La Pampa es una de las que, dentro de todo... Sí, hemos tenido situaciones inesperadas. A ver, inesperadas. Todos sabemos que esto puede pasar. Estamos con pico de contagios, sobre todo en la ciudad de Santa Rosa, en la ciudad de General Pico, ciudades grandes. No somos una isla, está claro, y la circulación empieza a verse. Bueno, el gobernador ha decretado hace minutos, a las 19 horas, lo anunció, el retroceso a fase 2 de la ciudad de Santa Rosa, la ciudad capital. El resto de la provincia sigue con... Bueno, que pase pronto todo esto. Gracias, diputado Pérez Araujo, muy amable por el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, hemos recorrido. ¿Mañana qué tenemos? Muchachos, ¿saben qué tenemos mañana? ¿No hay comisiones mañana? No hay comisiones mañana. Bueno, recién pasamos la semana que viene, mañana es viernes. La previa de la semana que viene, que va a estar atravesada por el vencimiento del protocolo y las negociaciones entre oficialismo y oposición para poder, antes del vencimiento del protocolo, tejer algún acuerdo que permita tratar en el recinto el presupuesto del año próximo. Con martes a las 15 la comisión de presupuesto para buscar el dictamen. Muy bien. Ahí va Heller lleva las inquietudes que le trasladó la oposición en la reunión pasada, se las llevó al Ejecutivo y va a venir a contestar a ver qué le aceptaron y qué no. Y un dato muy importante, durante hoy en la tarde hubo una reunión con los jefes parlamentarios de oficialismo y oposición, donde también estuvo el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, escuchando los planteos de la oposición precisamente para ir definiendo un poco el camino hasta la próxima reunión de comisión del martes y ver la posibilidad de tener un dictamen. Programa sí tenemos mañana, ¿eh? Así que si quieren venir, muchachos, los espero. Venimos, un placer. 2 sillitas más. La mesa está servida para todos. Chao, Claudio, gracias. Muchísimas gracias. ¿Quieres un poquito de agua? No. Te agradezco mucho el agua que me convidaste. Tomó mucho. El saco nuevo le da calor. Puede ser. Gracias a todos, que lo pasen muy bien. Chao. Puede ser. Botecita.